¿Quiénes fueron los primeros japoneses? Japón es uno de los países con una de las culturas más longevas y una historia de larga data. ¿Quién no ha escuchado hablar de sus dinastías, sus sistemas de valores, sus ropajes característicos? Es uno de los países más interesantes del mundo, pero también una de las sociedades más reservadas. Si bien conocemos mucho de su historia, ¿qué tanto sabemos realmente sobre su gente y sus orígenes? ¿Sabías, por ejemplo, que existen indígenas japoneses? Aunque quedan muy pocos, todavía subsisten descendientes de los primeros pobladores de Japón. Mantienen sus costumbres, su idioma, aunque están en peligro de desaparecer. En este video te contaremos sobre la historia más antigua de Japón, quiénes fueron los primeros en poblar su territorio y cómo se mantiene su cultura y legado hasta nuestros días. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Cuando se habla de la población japonesa, usualmente nos referimos a la etnia principal del país, conocida como Yamato. Es la etnia más extendida en Japón y se considera uno de los grupos étnicos más grandes del mundo. Sin embargo, Japón tiene otras etnias que incluso llegaron a poblar su territorio mucho antes que la población actual. Ahora bien, el origen de la población japonesa sigue siendo objeto de estudio. La evidencia arqueológica muestra que para el periodo paleolítico, entre 39.000 y 21.000 años antes de Cristo, ya había presencia humana en el archipiélago japonés. Se cree que los primeros humanos en llegar al territorio lo hicieron desde Asia continental, que entonces estaba conectada con lo que es ahora la isla de Japón, mediante un estrecho de tierra. En el área se han hallado herramientas e implementos improvisados, fabricados con hueso. Los hallazgos apuntan a que estas poblaciones eran nómadas, principalmente cazadores y recolectores. ¿Quiénes eran estos primeros pobladores? La historia más antigua de Japón se divide en tres periodos muy influenciados por cambios culturales: el periodo Jōmon, el periodo Yayoi y el Yamato. Cada uno de estos periodos implicó avances con respecto al anterior. La cultura Jōmon tenía principalmente implementos de cerámica y se caracterizaba por depender de la caza, mientras que la cultura Yayoi tenía cerámica decorativa y arte, y desarrolló el cultivo de arroz con tecnología más compleja para la era. La cultura Yamato, por su parte, es el origen más claro de la población japonesa actual, con rasgos culturales similares a los del presente. Todavía no están claras las conexiones entre estos tres periodos y culturas, pero sí es notorio el proceso en que cada uno evolucionó y fue dominado por la cultura siguiente. Además, hay mucha evidencia de influencia china y coreana en estas primeras culturas. Pero si bien los Yamato se consideran la base cultural del Japón actual, no fueron los únicos pobladores del Japón antiguo. Conocer a los primeros japoneses ha sido todo un reto, pues la cultura dominante ha intentado esconder su historia. Pese a ello, hoy en día sabemos mucho más sobre los primeros pobladores japoneses, la etnia Ainu. Los camaradas. En el idioma de esta etnia, la palabra Ainu significa humano, pero entre ellos se llaman Utari, la palabra de su idioma que significa camarada, y así prefieren ser llamados. Los Ainu se consideran un grupo indígena japonés, oriundos de la isla Hokkaido y parte de la región Honshu, al norte de Japón. Durante el siglo XX, tanto el gobierno japonés como los antropólogos de ese país ocultaron a los Ainu, restando valor a su rol en los orígenes de ese territorio. La narrativa oficial se enfocaba en presentar a Japón como una nación unificada, homogénea y exclusiva. La mayoría de la población, teniendo origen Yamato, se ajustaba justamente a la imagen que se quería proyectar. Los Ainu, con su cultura, idioma y símbolos diferentes, simplemente rompían con esa igualdad impuesta. ¿Cómo se pudo ocultar toda una población? La idea de esconder a toda una etnia parece difícil de lograr, y aunque el siglo XX estuvo plagado de atrocidades, la posición de las autoridades japonesas no fue literal, sino simbólica. Si bien no podía negar su existencia, oficialmente los consideraron extranjeros a la cultura japonesa. La población Ainu fue catalogada como un misterio migratorio no resuelto,
una raza perdida de orígenes cercanos al Cáucaso, un enigma, una raza en vía de extinción. Incluso llegaron a declararlos extintos, todo con el objetivo de restar validez a la identidad japonesa de los Ainu, presentándolos como extranjeros, de origen diferente, alejados de todo lo que representa Japón. Pero esta estrategia no era sostenible a largo plazo. Incluso, la propia población japonesa apoyó cuando el gobierno, que enfrentaba presiones internacionales, reconoció la etnia Ainu como indígenas japoneses oficialmente en el año 2019. ¿Cuál es el origen de la etnia Ainu? Se cree que originalmente los Ainu eran una población dedicada a la pesca y la caza para sobrevivir. Si bien se consideran nativos de Hokkaido, luego se desplazaron hacia la región de Honshu y a la península de Kamchatka, ambas áreas donde todavía hay presencia de descendientes Ainu que mantienen vocabulario en su idioma original. Algunas investigaciones han podido comprobar que esta etnia es el producto de una mezcla de culturas previas. Los Ainu hablan su propio idioma y originalmente no se comunicaban en japonés. Pero esto cambió después del siglo IX después de Cristo, cuando ocurrió la conquista japonesa de Hokkaido, y se impusieron los valores y lenguaje de la etnia Yamato, que ya había convertido su cultura en el sinónimo de Japón. En general, su relación era pacífica, más marcada por el intercambio comercial y la paz, que por el conflicto. Sin embargo, en un par de ocasiones los Ainu dirigieron rebeliones para intentar separarse del mandato japonés. Fue entre el siglo XVIII y principios del XIX que los Ainu enfrentaron su mayor reto y perdieron a la mayor parte de su población. El shogunato y la población diezmada. La imposición de un mandato militar en Japón, conocido como el shogunato, implicó serias consecuencias para la etnia Ainu, especialmente el tercer shogunato, conocido como el shogunato Takagawa. Durante cerca de una década, entre los años 1799 y 1806, las autoridades del shogunato crearon políticas de asimilación obligatoria, forzaban a los Ainu a casarse y reproducirse con japoneses. Separaron a los matrimonios de la etnia. Las mujeres eran forzadas a casarse con hombres japoneses o eran violadas. Los hombres eran entregados a contratistas para trabajar entre 5 y 10 años. Esto redujo los nacimientos de descendientes Ainu. Además de estas políticas, una epidemia particularmente grave de viruela redujo considerablemente la población de esta etnia. ¿Qué tanto disminuyeron sus habitantes? Mientras que en el siglo XVIII había alrededor de 80.000 pobladores Ainu, para 1868 quedaban solo 15.000 en la isla de Hokkaido y otros 2.100 en otras áreas de Japón. La autoridad e influencia japonesa se terminaron de imponer en el año de 1869, una vez que se terminó el shogunato y ya estaba establecido un régimen imperial. Las autoridades del emperador incluyeron entre sus medidas la creación de una oficina dedicada a la colonización de la isla Hokkaido. Los Ainu, sus pobladores, fueron catalogados como exaborígenes y recibieron automáticamente la nacionalidad japonesa. Aunque la medida implicaba su inclusión en el imperio japonés, también escondía un objetivo claro: rechazar su reconocimiento como indígenas, pobladores originarios, y fomentar nuevamente su asimilación a la cultura japonesa. La religión, idioma, costumbres y territorio Ainu fueron invadidos por la cultura japonesa. Asentamientos Yamato fueron instalados en el territorio Ainu, los cuales promovieron prácticas industriales occidentales, irrumpiendo en el estilo de vida de la etnia y en sus costumbres. Este proceso produjo discriminación para los Ainu, explotación laboral y la villanización de su imagen, pues eran presentados como estereotipos negativos, como bárbaros y primitivos. Pese a ello, eran forzados a enlistarse en el ejército y luchar en conflictos bélicos, como la Guerra Ruso-Japonesa de finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX. Además, el gobierno les prohibió ciertos derechos, como el uso del idioma Ainu. Para evitar la discriminación, la propia etnia promovió los matrimonios de su población con los japoneses Yamato. Esto llevó a una mezcla de razas que hace casi indistinguibles de los japoneses a muchos descendientes Ainu, efectivamente reduciendo en gran medida la cantidad de personas que mantienen sus rasgos raciales y étnicos. ¿Cómo eran los Ainu? Considerados descendientes de la población del período Jomon, los Ainu tenían toda una gama de rasgos raciales. A diferencia de la distintiva raza japonesa Yamato, los Ainu reúnen distintos rasgos de muchas regiones de Asia y el Cáucaso.
Algunas descripciones históricas de esta población señalan una diversidad racial interesante. Sus rasgos destacan cabellos oscuros, algunos lacios y otros con ondas, piel morena clara, probablemente bronceada por el sol, rostros anchos y en algunos casos similares a los mongoles. Estudios recientes han encontrado similitudes importantes con otros grupos europeos, por lo cual se cree que la etnia ainu tiene relaciones genéticas distantes con lo que se considera actualmente Eurasia. Una cultura muy diversa. Aunque comparten geografía, la cultura ainu tradicional difiere mucho de la dominante cultura japonesa en muchos sentidos. ¿Alguna vez has visto a un japonés con barba poblada? Claro que no. En Japón, los rostros lampiños y lisos representan el ideal estético imperante entre los hombres. Los ainu se distinguen mucho. Su estilo promueve mantener barba y bigote sin rasurar después de cierta edad, y el cabello se mantiene largo hasta los hombros. Los tatuajes también son comunes en esta cultura, especialmente en las mujeres. Aunque suene sorprendente, los antebrazos y la boca son las áreas más frecuentes para tatuarse. Accesorios como los pendientes son considerados unisex. Hombres y mujeres ainu los utilizan por igual. Incluso su visión de la justicia era distinta. No solo evitaban la pena de muerte, también los encierros. Para la cultura ainu, la prisión es innecesaria. Las faltas y crímenes no son juzgados por un solo encargado, sino por un grupo de miembros de la comunidad, quienes analizan los casos y disponen los castigos. Como no creen en el encierro, la sentencia usual era propinar una golpiza. Solo en los casos de asesinatos ordenaban castigos peores, como cortar la nariz y las orejas. En cuanto a la religión, los ainu tenían tradiciones animistas. Creían que todos los objetos, seres y plantas en la naturaleza tenían el espíritu de alguna deidad, una creencia que contrasta con el budismo japonés. El culto a los osos. Quizás una de las características más fascinantes de los ainu es su relación con los osos. Al igual que muchas otras poblaciones de Eurasia, los ainu practican la arctolatria, es decir, el culto a los osos como práctica religiosa. Aunque poco común en Occidente, la adoración a los osos es fácil de explicar en esas zonas. El territorio ainu es también el territorio de distintas especies de osos, los cuales son el principal depredador en la isla Hokkaido. Desde su origen, la existencia de la etnia estuvo atada y relacionada con la de los osos. Ambas especies pescaban a la vez y recolectaban frutas en las mismas zonas. Sin quererlo o buscarlo, tenían una relación y contacto constantes. Siendo los osos criaturas enormes, de unos 2 metros de alto y cerca de 200 kilogramos de peso, es lógico que los ainu les tomaran respeto y, siendo animistas, vieran en ese animal a una deidad importante. Hay evidencias y testimonios históricos de que esta relación con los osos se ha mantenido desde hace muchos siglos. Después de sobrevivir distintos intentos de asimilación y borrado de su etnia, finalmente la población ainu es reconocida como parte del origen de Japón y su gente. Sin embargo, podría ser un reconocimiento tardío, pues se estima que actualmente quedan alrededor de 25.000 integrantes de la etnia. Para el año 2008 se estimaba que solo quedaban 100 hablantes del idioma ainu en todo Japón. Pero su existencia es reconocida por las autoridades y también por la cultura popular, donde encuentran cada vez más espacios para mostrarse, incluyendo juegos de video, películas y series que muestran personajes de esta etnia, antes ignorada y oculta. Incluso en la actualidad se puede conocer más sobre esta cultura en su región, Hokkaido, donde se ha instalado un centro y museo que muestra artefactos tradicionales, instrumentos musicales, ropa y herramientas para conocer más sobre su cultura e historia. Tantos siglos después, la población ainu se mantiene y es testimonio de una cara de Japón menos conocida, una interesante población que marcó los orígenes de este misterioso y fascinante país asiático. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre quiénes fueron los primeros japoneses. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.